Y por otra parte, esta semana representantes del movimiento estudiantil en Venezuela pidieron que las Naciones Unidas envíe una misión internacional a su país para que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas en este país suramericano. Para hablar sobre el tema, vamos a saludar a esta hora a Eusebio Costa. Él es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa, fundador del campamento Alfredo Sadel de Las Mercedes en Venezuela, y nos acompaña desde Austria. Una buena noche para usted. Gracias por atendernos a esta hora aquí en la tarde, fin de semana. Bienvenido. Hola, Ruth. Bueno, buenas noches aquí. Un saludo a la audiencia de Latinoamérica, de Estados Unidos y de todo el mundo. Háblenos un poco, señor Costa, de esta gira que están haciendo por Europa. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de respuestas quieren recibir ustedes y quiénes están yendo a hacer estas visitas? Sí, bueno, para empezar, aprovechar esta ventana informativa para desmentir, antes de nosotros salir del país, el señor Diosdado Cabello en su programa de televisión dijo que nosotros íbamos a viajar a Ginebra con dinero del imperio, que éramos agentes de la CIA, y nosotros le decimos que nos investigue, que vinimos con los pasajes que nos compraron las madres venezolanas residentes aquí en Europa y en Suiza. La agenda fue muy clara. Vinimos a pedir, como ya tú mencionaste, una delegación que fuera a confirmar los casos de violaciones de derechos humanos en estos últimos 4 meses de protestas de Venezuela, pacífica, no violenta, donde los estudiantes hemos llevado la vanguardia de estas protestas. Tuvimos una sesión paralela en la ONU, también con personas y ONGs del pueblo cubano. Primero hablamos los estudiantes representados por Alejandro Tepa, quien es perteneciente a JABU, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. También la tía del expreso político Leopoldo López, Julieta López, y una abogada de París, que es venezolana también en el exterior. Nosotros dijimos lo que sucedía y lo que ha sucedido en Venezuela con las violaciones de derechos humanos. Expusimos casos como el de Zairán Rivas, que se encuentra en el SEBIN, que no la dejan ver la luz del sol, que está siendo apresada y que próximamente viene su audiencia, y advertimos lo que pueda pasar con ella. El caso de Douglas Morillo, que ha sido entrevistado por este medio también. El caso de Clier Martínez, que se encuentra en el rodeo y que no debería estar ahí con cargos falsos, en una cárcel común con pranes, que son los que controlan las cárceles de Venezuela. El caso de Luis Manuel Carrasco, que fue uno de los casos más fuertes de violaciones de derechos humanos, donde fue violado con un fusil. El caso de Geraldine Moreno, vilmente reprimida. Y le hablamos al mundo, sobre todo le hablamos a todos los venezolanos en general, exponiéndole. En la sala habían diplomáticos desde todo el mundo, de África, de Asia. También estaban representantes del gobierno de Maduro y representantes del gobierno de los Castro, que nos gritaban cosas, nos decían mercenarios. Pero dentro de la sala pasó algo algo para mí inolvidable, que el pueblo venezolano que estaba ahí residente en Suiza, y el pueblo cubano también se paró, aplaudió, y ellos tuvieron que salirse porque no tenían bases para decirnos eso. Averiguamos también con la Comisión de Alto Comisionado de Derechos Humanos qué pasaba con las cartas que enviaban los pueblos de Latinoamérica. Ya escuchaba yo el caso de Bolivia. Esto es una mafia que viene de los Castro, que quieren meterse en Brasil. Advertimos a todos ellos que quieren meterse en Argentina, Ecuador, Bolivia. Vemos cómo no se respetan los derechos humanos en esos países, en nuestra Venezuela. Y ellos han dicho que se han enviado infinidades de cartas a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro, y la respuesta que reciben es que los estudiantes venezolanos somos terroristas, que los campamentos se levantaron por terrorismo, que éramos drogadictos, que éramos alcohólicos. Ahora, señor Costa, ustedes como estudiantes han tomado esta bandera, este estandarte para buscar múltiples ventanas para que se conozca la situación de Venezuela a nivel mundial. No solo los estudiantes, también hemos visto a los políticos venezolanos que han denunciado graves hechos de violación a derechos humanos que se han presentado en Venezuela en los últimos meses.
Quiero preguntarle yo si usted conoce algún tipo de respuestas. ¿Qué cambios se ven en el país luego de estas denuncias presentadas? ¿O continúa la misma situación? ¿Queda simplemente en una palabra, en una expresión, ir hacia Europa? Por ejemplo, usted está ahorita en Viena, alertando cómo viven los venezolanos el día a día. Ya son 4 meses de protestas en las calles. ¿Sirve para algo denunciar esto, a más de que el mundo entero conozca lo que está viviendo Venezuela? Sí, yo creo que sirve muchísimo. De hecho, la gente y el pueblo venezolano ya tiene un poco el autoestima un poco bajo, por decirlo así, en cuanto a lo que ha pasado en Venezuela, porque ni la OEA ni la ONU se han pronunciado y lo que dicen ellos es que tiene que haber una presión de distintos países, sobre todo los latinoamericanos, que puedan presionar para que exista esta comisión. Nosotros nos reunimos, aparte de reunirnos, hablar en esa sesión, nos reunimos con el embajador de República Checa en la ONU, con el embajador un embajador de Alemania, con el alto comisionado de derechos humanos, como ya mencioné, con el embajador de Austria también nos reunimos y se está exponiendo a todos esos países la situación de derechos humanos con pruebas en mano. Ellos dijeron que iban a evaluarlas, que iban a verlas y se iba a hacer cualquier tipo de presión con todos esos países de Europa, con los países de Latinoamérica. Sabemos que no es culpa del pueblo, sino es culpa de los presidentes que se dejan sobornar por el presidente Nicolás Maduro, y nosotros vamos a lograr que todo el pueblo latinoamericano pueda alzar su voz en contra de la opresión, de la tiranía, para que reine la democracia. Nosotros estamos logrando las cosas. También vamos a contactar al representante de la Unión Europea en Caracas para visitarlo allá. Nosotros dijimos que como en los campamentos, como el campamento de la ONU, no había respuesta a los estudiantes, no habían dado ninguna respuesta, nosotros íbamos a visitar personalmente a la ONU y así fue. No es lo mismo estar lejos que estar en persona, mostrar las fotos, mostrar los videos. Ellos se quedaron impresionados y van a atender de inmediato la situación, mandando cartas, haciendo presión en un consejo paralelo para que haya una visita a las cárceles venezolanas. Sobre todo pedimos la cárcel del SEBIN, donde tenemos casos muy fuertes, casos que no sabemos cuál es la situación de nuestros compañeros. Una cárcel de inteligencia del gobierno, cárceles comunes como el Rodeo, donde nuestros compañeros hay información que tienen que pagar para que estén en buen estado. Nosotros denunciamos esto ante el mundo y bueno, la agenda continúa. Aquí en Austria nos reunimos también. Mañana tenemos una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de aquí en Austria, en Viena. Vamos a también exponer el caso, a denunciar para que exista una comisión que verifique los casos de Venezuela, y vamos mañana saliendo a Holanda, vamos al Tribunal de la Haya a reunirnos con un comisario. Le decimos al señor Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y a Miguel Rodríguez Torres que la justicia llegará a Venezuela y que toda la represión y las muertes tendrán responsables, y ellos saben que tienen la culpa de todas las muertes que han habido a nuestro pueblo venezolano. Vamos a llevar la voz de toda Venezuela y Latinoamérica al mundo. Nosotros no solo vamos a denunciar al gobierno de Venezuela, sino que vamos a hablar por el pueblo hermano de Cuba, el pueblo de Bolivia, todos los pueblos latinoamericanos que sufren lo mismo, que no pueden vivir en libertad por estas opresiones de los regímenes. Eusebio, no sé si usted se enteró o tuvo conocimiento de que ayer falleció otro estudiante. Se trata de Josué Farías. Según denuncian organismos de derechos humanos en su país, él habría sido herido hace un mes en una protesta en Maracaibo. Con él serían ya 43 las víctimas mortales de la represión que se vive en Venezuela. ¿Qué le dice usted en este momento como joven al gobierno de Nicolás Maduro? Mira, es muy claro. Nosotros tenemos un poco de miedo, por decirlo así, de nuestro regreso a Venezuela, que es el próximo 2 de julio. No tenemos miedo de decir la fecha de nuestro regreso. No tenemos que esconder nada, primero porque no tenemos orden de captura. No tenemos nada que esconder. Yo siempre he dicho que revisen la única cuenta que tengo del banco. Nosotros no recibimos plata de nadie, solo recibimos apoyo de la sociedad civil. Y la respuesta es clara. Esta muerte de Josué Farías, del estado Zulia, por tiros cerca de su universidad de la urbe, es otra más de las medidas que usa el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y Miguel Rodríguez Torres para amedrentar a la población. No es posible que las fuerzas de represión, poniendo el caso de este país, aquí cuando hay protestas o hay marchas, un ejemplo muy claro que nos da tristeza, piden permiso las personas para protestar, pero la policía protege a los manifestantes. En Venezuela, las policías, la Guardia Nacional y los colectivos paramilitares o los grupos paramilitares
van a matar al pueblo porque está protestando y está en contra de una posición política. No hay libertad, no hay democracia, pero nosotros la vamos a defender. Y le decimos al señor Nicolás Maduro, al señor Diosdado Cabello, con fuerza, al señor Miguel Rodríguez Torres, que a nosotros no nos van a arrodillar, que nosotros no nos vamos a callar porque ellos saquen a las fuerzas militares, porque la juventud va con las manos arriba, desarmados, pero armados con valor, con conciencia, con valores democráticos, vamos a luchar. Y la lucha no es para que ellos mejoren. La lucha, siempre lo hemos dicho, queremos un cambio político en el país, y nuestro papel como juventud es de darle a las personas el conocimiento, que entiendan que estamos cansados de hacer cola, que no tengamos producción, que no tengamos un plan de reconstrucción del país. Nuestro papel es incentivar a la gente a que salga a la calle a protestar y a ejercer su derecho. Y nosotros no nos vamos a cansar, vamos a exponerle esto al mundo, vamos a exponerle esto a todos los países de Latinoamérica, que la voz del estudiante sea escuchada, que la voz de los venezolanos sea escuchada, y que tengan fe que vamos a salir de esto y que no bajen la cabeza. El 24 de junio, el martes, es la marcha por la independencia nacional, y estamos logrando aquí a través de Europa y de los otros países que se extienda mundialmente y que la voz del venezolano sea escuchada en todo el mundo. Esta marcha va a ser masiva para reavivar la protesta, para que sepan que no estamos dormidos y que vamos a luchar por el futuro de Venezuela. Justamente sobre eso, ustedes dicen, para que sepan que no estamos dormidos. Desde febrero el mundo está siendo testigo de estas múltiples manifestaciones que la sociedad hace en contra del gobierno de Nicolás Maduro, de las políticas de Nicolás Maduro. Pero corríjame si estoy equivocada de pronto, poco a poco se ha visto que ha ido disminuyendo un poco el paso de los estudiantes, de la gente en la calle. Y quiero preguntarle, ¿ya se cansaron de marchar o se han dado cuenta de pronto de que estas marchas, estas protestas no tienen efectos en el gobierno? Bueno, yo creo que hay que también analizar un poco las cosas. Si vemos la situación de mayo, del mes de mayo en Venezuela, vimos cómo arrasaron con los campamentos, con un grado altísimo de estudiantes detenidos. Luego una marcha que terminó con 105 detenidos. Obviamente eso causa un poco de miedo en la población, y eso es lo que ellos buscan, la represión psicológica aparte de la represión física, que la gente baje la guardia, que la gente deje de protestar por el miedo a estar presa, por el miedo de ir a cárceles como el Rodeo, a cárceles como Yare, a cárceles como el Serino, está Zairán Rivas, como Douglas Morillo. Pero el mensaje que tenemos que dar es que si realmente vamos a dejar de protestar o vamos a querer un país como Cuba, con el régimen de los Castro. Yo creo que Venezuela tiene para mucho más, y yo creo que viendo estos países con desarrollo, cuando pasé por, yendo al exterior, saliendo de mi país, pasé por Perú, pasé por Bogotá, pasé por países latinoamericanos que están desarrollándose y no tienen la cantidad de petróleo que tiene Venezuela, no tienen la cantidad de recursos que tiene Venezuela. Como yo decía en mi discurso en la ONU, tenemos petróleo pero no tenemos comida. Llueve pero no hay agua, y es algo inexplicable, y yo quiero y creemos que nuestro país puede ser más. Por eso la esperanza del venezolano no se pierde, y la juventud, así seamos 3 en la calle, que salgamos para dar el mensaje en los edificios, en los barrios, para que subamos a dar el mensaje. Yo creo que la juventud no se va a dormir, y mientras la juventud no se duerma, créeme, y le decimos a Nicolás Maduro que nos crean, que nosotros no vamos a descansar hasta que en Venezuela haya libertad, progreso, y que tengamos un país productivo, un país con desarrollo y con igualdad de oportunidades para todos. El mensaje del 24 de junio, vamos a salir con fuerza. Las marchas tienen una finalidad, que se demuestre que la gente no ha dejado la calle. Poco a poco vamos a lograr nuestro objetivo. Queremos renovación de los poderes públicos, poderes imparciales, y queremos la salida de este régimen fascista, mafioso, y de esta dictadura de manera democrática y constitucional. Nosotros no nos vamos a rendir, y el pueblo latinoamericano y venezolano no se va a rendir. Lo dejamos dormir ya allá en Austria, Viena, ya son pasada la medianoche. Gracias por sus respuestas, por haber estado con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Ha sido Eusebio Costa, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa, quien está haciendo una gira con otras personas, otros estudiantes en Europa. Gracias por sus respuestas y una buena noche. Muchas gracias, un abrazo.